Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí iniciamos nuestro programa de interés público a través de la Agencia de Noticias Andina. Aquí en el Perú, si los alumnos, los estudiantes son evaluados, ¿por qué no también los maestros? Nos preguntábamos en alguna época. Los maestros son evaluados actualmente, pero ¿por qué no también los directores? Aquellos que tienen a su cargo el liderazgo, la conducción de toda una institución educativa. Este fin de semana aquí en nuestro país se va a dar esta evaluación para poder sumar 13.800 plazas, para poder cubrir, mejor dicho, 13.800 plazas a los cargos de directores y de subdirectores. Hay casi 40.000 que están postulando para hacerse de una de estas plazas. Hoy vamos a hablar precisamente de la evaluación a los directores y subdirectores, pero ir un poco más allá de cómo es que podría ser este uno de los principales objetivos para fortalecer una verdadera reforma magisterial en nuestro país. Nos está acompañando en la mesa de conducción nuestra editora de la sección locales, Rocío Rojas, a quien damos la bienvenida. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días. ¿Qué tal, Rocío? Vamos a presentar a nuestro invitado y está con nosotros el señor Severo Cuba. Él es director nacional de la Dirección de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, en principio, díganos, ¿cómo se elegía antes a los directores? ¿Cómo se designaba este puesto? A ver, el procedimiento es un poco diferenciado. Antes del año 94 generalmente eran procedimientos de tipo administrativo y que estaban a cargo sobre todo de las entidades de nivel local o regional, ¿no? A partir del 94 que se establece una norma por la cual todos los cargos directivos tenían una temporalidad específica, en aquel entonces 5 años, pasan a generarse procesos cada vez más centralizados. El último proceso de este tipo se ha dado en el año 2005 y esto con un cambio, que ya no son 5 sino solo 3 años para ejercer el cargo director o subdirector, ¿no? Quiere decir que hacia el año 2009 tendría que haber habido una evaluación de desempeño, no lo hubo, pero como no existe la ratificación automática, lo que debió ocurrir en ese momento es que los que estaban a cargo debieron haber entregado esos cargos o eventualmente las UGELes o las DRE haber puesto estos cargos bajo el régimen de encargatura. Eso no ha ocurrido por inercia del sistema y ahora nos encontramos en una situación en la que muchos profesores que ocupan cargos de dirección tienen el entendimiento de que esos cargos son un derecho. Y por lo tanto deben permanecer en esos cargos hasta que cesen, digamos, ¿no? Bueno, pero estamos contra el tiempo y eso no puede esperar, así es que se va a dar por eso esta Estamos en un proceso de reforma en materia de política magisterial y ese proceso de reforma además exige cambios en la gestión escolar. Por esa razón nosotros estamos impulsando, por un mandato de la ley, además, esta evaluación de directores, ¿no? Señor Cuba, ¿y cuál es el perfil que está buscando el Ministerio de Educación de los directores? O sea, ¿cuál es el perfil que se quiere? Alguna vez a León Trachtenberg, él lo comenta en el libro que publicó, le dijeron que la silla que iba a ocupar en el colegio donde era director, venía con úlceras, con estrés, con una serie de cosas. El director tiene que afrontar una serie de situaciones con los padres de familia, con los profesores, con los mismos estudiantes. Entonces, ¿qué tipo de director se está buscando? Bueno, lo primero es, para evitar las úlceras y el estrés, bastante serenidad. Hay un tema de personalidad en la persona que lidera una institución educativa, pero, digamos, en términos generales también hay un sentido de responsabilidad muy fuerte, porque le estás entregando a su responsabilidad una determinada centenares o a veces miles de estudiantes, de vidas humanas, de personas que se están formando, y esa es una gran responsabilidad y hay que tener mucha conciencia de eso, ¿no es cierto? Pero en estricto, en esta evaluación nosotros estamos considerando un conjunto de competencias sobre las cuales vamos a evaluarlos. En concreto son 5 competencias las que estamos evaluando en este concurso en particular, ¿no? La primera competencia es la que nosotros denominamos gestión curricular. La pregunta es, ¿qué se va a enseñar en esa escuela?, ¿no? Y ese qué se define en la acción de los maestros en la enseñanza y en su planificación de lo que se va a tener como contenidos. El director debe liderar este proceso de definir ese qué de la escuela. Una segunda competencia es lo que nosotros llamamos el soporte al desempeño docente.
O sea, un director debe saber trabajar con su equipo, debe saber orientar al maestro en su labor pedagógica y por lo tanto el director es también un pedagogo, no es simplemente una persona que administra, ¿no es cierto?, de manera taxativa un conjunto de recursos, sino fundamentalmente una persona que está liderando un equipo de formadores, de educadores. La tercera competencia que estamos evaluando es la de gestión de recursos, que tiene que ver con los recursos propios de la escuela y hay cuidado en eso, mucho cuidado. Ahora las escuelas tienen que recibir el mantenimiento y tienen que preparar el buen inicio del año escolar y eso supone también velar por los recursos de la escuela. Manejarlos muy bien, ¿no? El año pasado teníamos más de 100 directores que estaban siguiendo ya un proceso penal por hay de esos casos, hay de esos casos. También hay buenos directores. Indudablemente. Y luego las otras dos competencias es una que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el clima escolar, el clima y el trabajo en equipo, porque un director tiene que saber manejar los conflictos que se generan en el proceso de gestión de una escuela. Y siempre hay, entonces tiene que saber cómo convertir estos conflictos en una oportunidad para una mejora de la escuela. Y la quinta competencia es la que nosotros llamamos la del desarrollo de la profesionalidad, porque una persona que lidera una institución de este tipo tiene que también tener cuidado de sí misma, en primer lugar, para decir cómo se está desarrollando profesionalmente. Hay un proyecto profesional, personal detrás de este ejercicio y finalmente también una responsabilidad de rendición de cuentas. Tiene que ser capaz de rendir cuentas. Entonces, estas son las 5 competencias que vamos nosotros a poner en el proceso de evaluación. El concepto que está a la base de esto es el del liderazgo pedagógico. El director tiene que ser un líder pedagógico de la institución educativa. Se suma un gerente, ¿no? Un gerente más que un gerente, porque un gerente puede verse básicamente con un asunto administrativo. Este es un líder pedagógico, es una mezcla de filósofo, educador, de persona, digamos, con mucho temperamento para llegar a los demás, para orientarlos, para motivarlos. Así es, digamos, el director tiene que tener la carta de navegación, digamos, para poder conducir ese gran barco que es más que tenerla él, educativa. Más que portarla él, construirla con su equipo de docentes. A lo que iba era lo siguiente, lo que usted nos acaba de describir son prácticamente las funciones que se están complementando, en fin, ajustando, que tiene que tener un director de una institución educativa. Ustedes van a evaluar por ello a los que están interesados en postular a estos cargos. ¿Se está haciendo tal cual? ¿Se está siguiendo como señala la propia ley de reforma educativa, que primero se tuvo que haber actualizado y capacitado a quienes estén interesados a postular a estos cargos? ¿Cómo se ha manejado en esta situación? Perfectamente. Nosotros estamos actuando efectivamente por el mandato de la ley, que es la ley de reforma magisterial, ¿no? Porque todavía no tenemos una ley de reforma educativa, ¿ya? Ley de reforma magisterial. Y esta ley de reforma magisterial lo que establece es que todos los cargos son concursables. Es decir, la única manera de ser director o subdirector en este país hoy es a través del concurso. Luego, cuando te haces del cargo vía concurso, después de 3 años te evaluamos en tu desempeño. Recién allí te evaluamos en tu desempeño. Pero primero tienes que acceder al cargo vía concurso. ¿Qué hemos nosotros considerado para este concurso? Lo que hemos considerado nosotros es aplicar 3 instrumentos de evaluación. Un primer instrumento es la prueba nacional clasificatoria. Que es este fin de semana. Que es este fin de semana, mañana y pasado ya están los 40.000 docentes yendo a sus centros de evaluación para rendir la prueba nacional clasificatoria y que se centra en las 3 primeras competencias que les he mencionado. Luego de eso existe la rendición de lo que nosotros llamamos la solución de casos, que es plantearle al postulante una situación, digamos, de la gestión escolar y que él tiene que analizarla y plantear soluciones. Y el tercer instrumento es lo que nosotros llamamos la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Entonces, y esta matriz es una declaración jurada. Es decir, una cosa importante aquí es que nosotros no le estamos pidiendo a los profesores que nos hagan así un tomo de papeles, sino que todo lo expresan virtualmente, básicamente, y luego ya, si accedes al cargo, ahí sí te pedimos la documentación, ¿no? Entonces, esos 3 instrumentos son los que, sumados, dan un resultado final, que determinará si accedes o no al cargo de director, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Porque hay directores que de pronto ahorita son directores, pero no se han presentado
al concurso, Ajá. no están postulando. ¿Qué va a pasar en el caso de ellos, por ejemplo? O sea, todas las plazas se están saliendo a concurso, pero Sí. ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esos directores y también con aquellos que postulen y de pronto no aprueban, no alcanzan la nota aprobatoria, que es 72? Claro, que ese es el puntaje necesario, efectivamente. A ver, si yo soy un profesor y postulo a un cargo director y no me va bien, no alcanzo el puntaje necesario, simplemente me mantengo en mi plaza docente como he venido desempeñándome. En el caso de una persona que ejerza... Ser docente, profesor. Bueno, no es que nunca dejó de serlo en realidad, ¿no? En el caso de aquel que está ejerciendo, digamos, una función de director o subdirector en este momento, lo que ocurre con él es que obviamente ya no puede seguir ejerciendo el cargo. A partir del 1 de enero del 2014 ya no puede seguir ejerciendo el cargo. Lo ejerce hasta el 31 de diciembre. Pero a partir de entonces lo que se hace es que él vuelve nuevamente a su ejercicio como docente y vuelve a mantener su función como maestro, es ubicado en una plaza correspondiente y que sea similar a su formación, si es de secundaria, si es de primaria, si es de inicial, ¿no? En ningún caso pierde el puesto de trabajo. Una cosa importante aquí, que a veces se ha confundido, es que esta evaluación en ningún caso vulnera derechos constitucionales. No implica despidos. No hay A ver, para despido, que quede claro, en un ningún director caso. que actualmente está ejerciendo esta Sí. función, si postula y desaprueba, ¿qué pasa con él? Se mantiene como docente. Como docente. Como Pierde docente. el cargo de director, pero Claro, se le asigna una plaza de docente. Exactamente, sí. Sí. Y aquel que más bien gane el concurso, digamos, pasa a tener una jornada de 40 horas y por lo tanto el pago corresponde a las 40 horas, no a las 24 o 30 que ¿Qué actualmente sería tenga. cuánto más o menos cuánto recibe el Depende de la director? escala, depende de la escala en la que él esté, porque, digamos, según las escalas se define el monto salarial. Podría estar sobre los 3.000 soles de repente, si hablamos de una tercera o cuarta escala, por dar una cifra, y sobre eso se paga una asignación. Cuando la escuela tiene 2 turnos, se paga una asignación de 800 soles, cuando tiene un solo turno de 600, y a quien es subdirector se le pagan 400 soles adicionales a su RIM de 40 horas. O sea, tomemos en cuenta, un profesor actualmente o tiene 30 o tiene 40 horas de servicio. Al pasar a ocupar un cargo directivo, esas 30 o 24 horas pasan a ser 40. En la práctica ahí hay un incremento también de su Todo eso de su rige a trabajo. partir del próximo año. Todo rige a partir del próximo partir de año. cuándo? Estos directores 1 de febrero. A partir del 1 de febrero, febrero los que ganen este concurso empiezan a ejercer como directores. Ajá. Así es, sí. Y ¿cuándo el fin de semana se inicia la evaluación Sí. clasificatoria? Sí. En Lima son en 6 colegios. Sí. Hay 2 turnos, ¿no? A ver, sí, bien importante lo que me dices. O sea, lo que nosotros hemos hecho es un proceso con soporte digital. También es la primera vez, además de ser la primera vez que se hace una evaluación de este tipo, con este tipo de enfoque, con esta mirada de competencias, también es la primera vez que se hace tan masivamente y por medios digitales. Pero Claro, yo no lo hace papel y lápiz, no hace todo papel y va en lápiz. computadora. Claro, pero el parque informático en el país, el que existe ofertado, no suma la misma cantidad de profesores que están postulando. Entonces, en promedio vamos a tener a disposición casi unas 10.000 equipos de computación, y entonces vamos a organizar a estos 40.000 en 4 turnos. 2 turnos el sábado y 2 turnos el día domingo. Entonces, todos ellos ahora ya conocen a estas alturas en qué centro de evaluación les toca ir a rendir su prueba y en qué horario también, en qué turno les corresponde. ¿En qué portal buscamos más información? Ah, detalles? importantísimo. El portal es evaluaciondocente.peroeduca.pe. Repito, evaluaciondocente.peroeduca.pe. Vamos a tener, disculpa, profesores, directores empoderados a partir del otro año. A partir del otro, ¿Cómo, sí. ¿Cómo los puede calificar usted después de esta evaluación, que es en 2 partes, de conocimientos y también de resolución de conflictos en el colegio? Claro, ¿y en qué se van a beneficiar en todo caso los alumnos, los propios padres de familia, Claro, las comunidades educativas con esos nuevos directores? Fíjense, esto es parte de una política que tiene que ser integral. A estos profesores no solamente los estamos seleccionando de esta manera, que esperamos sea lo más, que nos dé los mejores resultados,
toda evaluación tiene un cierto, sobre todo una evaluación de selección de personal, tiene un cierto valor predictivo dentro de los límites que tiene cualquier evaluación. Pero una vez que ellos son, digamos, ya ocupantes de estos cargos, por 3 años van a recibir un proceso de formación, primero un proceso de inducción que es inmediato y luego un proceso de especialización que dura 2 años. Entonces van a estar permanentemente tutoreados y en proceso de capacitación, porque la verdad es que en general el sujeto director de escuela o subdirector no ha tenido políticas sostenidas para, digamos, garantizar un adecuado desempeño profesional, que justamente es lo que necesitamos. Si un buen director lidera una escuela, esa escuela gana en clima escolar, gana en capacidad de los maestros para la enseñanza, gana en sentido educativo, ¿no? Y eso favorece largamente a los estudiantes y a la relación con la familia. ¿Quién supervisará a estos directores? Esto lo vamos a hacer a través, obviamente, del propio sistema, es decir, las Direcciones Regionales de Educación y las UGELes son las que tienen que hacer esto. Ahora, un detalle importante, nosotros estamos haciendo el tramo ahora de evaluar a un grupo de directores. El próximo año estamos haciendo este mismo proceso, pero con especialistas y directores de UGEL y de DRE. Es decir, el próximo año este mismo proceso va a llevarnos a que el 2015 tengamos nuevos especialistas, nuevos directores de UGEL, nuevos especialistas de Direcciones Regionales de Educación, adecuadamente seleccionados y que te garanticen realmente un rendimiento profesional. Igualmente están preparando el terreno, estamos preparando, entendido, ¿no? por supuesto, sí. Vamos a tener una plana profesional que buscamos sea de primera calidad, ¿no? Señor Severo Cuba, le agradecemos su tiempo, toda la información que nos ha dado. Vamos a repetir, por favor, nuevamente la dirección del portal, por supuesto, para todas las personas. Por supuesto, evaluaciondocente.perueduca.pe, repito, evaluaciondocente.perueduca.pe. Bien, muchísimas gracias. Nosotros despedimos a nuestro primer invitado y les vamos a convocar e invocar a todos ustedes para que a través de las redes sociales también puedan buscarnos aquí en la Agencia de Noticias Andina, tal vez a través de mi Twitter, @samarriegoana, para poder pronunciarse también sobre cómo consideran ustedes que esta evaluación a los directores y subdirectores de las instituciones educativas podría reforzar mucho más esta ley de reforma magisterial. Vamos a esperar sus inquietudes. Entre tanto, Rocío, quisimos ir también un ratito a las calles para conversar y preguntarle a los padres de familia también qué opinaban sobre esto. Interesante saber qué opinan ellos, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Porque hay mucha expectativa de parte de los padres de familia también, ¿no? Así es. Imagino que la mayoría tiene un comentario a favor. Sí, sí. Bueno, vamos a ver entonces esta encuesta. Muy amable, señor Severo. Se realizará el concurso de acceso a cargos de director y subdirector a nivel nacional. Por este motivo, salimos a la calle a preguntar qué cualidades debería tener el responsable de ocupar este cargo. Diferentes padres de familia nos expresaron sus opiniones. Pues sencillamente saber dirigir a sus profesores, reconocer en ellos sus cualidades, incentivarlos. Tengan primero valores cristianos, las cualidades, no una cualidad que sea ejemplo, ¿no? Que sea ejemplo hacia los niños. Uno tiene que tener una educación universitaria, porque a veces hay directores que no han terminado ni siquiera el colegio. Ser comprensible con los alumnos y siempre los lunes creo se puede dar de una charla general a todos los educandos del primer grado hasta secundaria. Cuando yo hablo de esas cosas se supone que ya son educadores, ¿no? Cualquier hijo de vecino no va a ser director, por más que sea profesional en cualquier materia, menos en educación. Tiene que ser obviamente educando, pues, un educando. Lo que tiene que tener es experiencia en el cargo. Los valores que debe tener es la honradez, la disciplina, ¿no? Tiene que ser un pedagogo que tenga experiencia en la docencia. Definitivamente llevarse bien con los papás, ¿no? Porque creo que en cuanto haya una buena comunicación, un buen diálogo entre los padres de familia y la directora o los profesores, entonces van a buscar juntos el bienestar de nuestros niños. Tendría que ser un pedagogo, pero si bien la otra persona cumple todas las características, creo que no habría ningún problema, ¿no? Lo importante es que tenga ganas de trabajar, ¿no? Por el bien de los niños, que son el futuro del país. De nada podría servir si es un pedagogo y no tiene esos valores de formación cristiana, sobre todo, ¿no? Así sea la persona más ilustre, ¿no? Con muchos títulos, ¿no? Pero si no se va a preocupar o no se va a involucrar en temas de moral para nuestros hijos, entonces no nos sirve para nada. La misma responsabilidad que tiene, ¿no?, en un centro educativo, la formación de los alumnos, el respeto, sobre todo
los días lunes, ¿no? El himno nacional, los símbolos que ahora se están olvidando, ¿no? Eso se está olvidando bastante, tanto en colegios privados como públicos. Antes la educación era muy diferente, la antigua, porque había más formación, había el programa de educación cívica. Los lunes uno cantaba el himno nacional, iba completamente uniformado, con el comando Texor. Ahora es prácticamente este nuevo uniforme que se lo trajo el gobierno de Velasco. Con el gobierno de Odría era el uniforme Texoro, era el caqui. No sé, bueno, tú no te debes aguardar, tú eres joven, pues. Y la educación era muy diferente, pues, a la actual, pues. Tener a cargo la educación de niños y adolescentes es un trabajo que requiere mucha responsabilidad, por lo que este concurso busca mejorar la calidad de los docentes a nivel nacional. Bueno, y efectivamente Javier Fernández, nuestro videoreportero, conversaba con varios padres de familia, varias madres de familia, y todos coincidían en que lo que se necesita es mantener un liderazgo. Aquel director, aquella máxima autoridad de una institución educativa, tendría que tener eso que se llama liderazgo. Vamos a continuación a conversar con dos educadores. Uno de ellos es el padre Jesús Herrero, es coordinador general de los colegios Fe y Alegría en nuestro país, es presidente del Consejo Nacional de Educación. También nos está acompañando la educadora, doctora Peregrina Morgan, quien es la presidenta del IPEVA. IPEVA es una entidad, digamos, nueva todavía. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Muchas gracias a ustedes. Sí, IPEVA es parte de un sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa. Calidad educativa, calidad eso educativa. Tanto estamos en el tema. Buscando, ajá. Exacto. Y el IPEVA se refiere a la educación básica y técnico-productiva. Perfecto, bueno, gracias por informarnos un poco más de ello. Padre Jesús Herrero, hablábamos hace un momento con un funcionario del Ministerio de Educación en relación a esta evaluación de los directores y subdirectores. Le preguntaría, como educador, por la experiencia que usted tiene, ¿en qué nos puede beneficiar? ¿Por qué tenemos tanta expectativa hoy en día de esta evaluación de los directores? Bueno, pues porque en el país no ha habido una cultura de la evaluación. O sea, pensamos que yo tengo ya un puesto, sea de maestro, sea de director o qué sé yo, y que ya es definitivo, de por vida, que nadie me mueva. Pero uno dice, primero hay personas que pueden empezar muy bien y después, por lo que sea, por miles de motivos, ese muy bien se va haciendo bien, regular mal, ¿no es cierto? Pero la cultura de evaluación es muy importante, pues es aquello que mantiene a las personas en una permanente mirada y visión de lo que hay que hacer, ¿no? O sea, yo creo que hay que, y se ha ido estableciendo poco a poco, se han dado pasos, con dificultades, con problemas, no siempre perfectos, ¿no es cierto? Lo perfecto es enemigo de lo bueno, por cierto. Más vale hacer cosas buenas, o sea que por tender a la perfección al final nos quedamos sin una cosa y sin otra. Pero lo importante es instalar la cultura de la evaluación. Hay todo un discurso, decir, no, me opongo a la evaluación, no pongo a la evaluación, pero me la tienen que hacer así o asado, y uno dice, no pues, o sea, hay que hacer una evaluación auténtica. Los mismos problemas se vieron cuando empezó la evaluación a los docentes, ¿no? Hubo muchos reclamos, pero al final ya ahora se ha institucionalizado, Ahora, ¿no? lo que sí me gustaría añadir es una cosita que para mí es muy importante en evaluación. Lo principal de un profesor o de un director es poder evaluar el desempeño. Y eso hasta ahora lo tenemos débil, porque evaluar desempeños no es fácil. Incluso los países que han desarrollado sistemas para evaluar desempeños tienen ciertas dificultades, porque es costoso, pero lo importante es el desempeño, porque yo puedo tener un profesor que me responde muy bien un examen, que saca la mejor nota, que tiene doctorados, etc. Pero el doctorado por sí mismo no me asegura que sea buen profesor. Yo fui profesor cuando tenía 2 licenciaturas. Y de repente me pasaron a 4 de primaria. Y fue un desastre, a la semana me tuvieron que sacar. Pobres niños, si a mí me nombran ahí, y tengo que estar ahí de por vida. ¿Qué tipo de problemas se enfrenta diariamente un director de colegio? Por mencionar algunos, ¿no? En este momento hay uno que no me van a creer, pero es la soledad del director. Porque todo el mundo está contra el director, siempre, por principio. Estamos en una época de la sospecha, del descrédito,
Pues porque es lo que vemos que pasa en la calle, en el Congreso, en la policía, en todos los sitios. Entonces, si es un director que empieza a exigir que la cosa esté en orden, va a terminar con procesos administrativos, no sé qué, y nadie lo va a defender. O sea, entonces lo primero que tiene que pasar es que los organismos, llamados hoy UGELs, etcétera, se conviertan en acompañantes de los directores, pero además en defensores de ellos, cuando son injustamente la cantidad de procesos que abren a los directores, porque presentaron un día tarde no sé qué papel, pero no se dan cuenta que ese director a lo mejor no tiene secretaria, no tiene guardia, no tiene nada, y que le castigan un mes. Pero si la UGEL hace una resolución después de 3 meses, no pasa nada. Bueno, eso es para escribir toda una crónica, ¿no? Sobre la soledad terrible, la del director que nos está refiriendo el padre Jesús Herrero. Doctora Morgan, ¿cuál considera usted que debería ser la principal virtud del director, ese perfil que quisiéramos, principalmente los padres de familia, los alumnos que estamos esperando? El director tiene que ser un líder, pero un líder no autoritario, sino un líder que busca que todo el equipo que está en la escuela, desde los estudiantes, los docentes, los padres y madres de familia y las autoridades también trabajen juntos y que él sepa conducirlos. Si el director no tiene liderazgo, no pasa nada en la escuela. Pero en un examen no es posible evaluar liderazgo. Bueno, un poco, claro, pero es que el examen es solo un momento. Yo no quiero hablar solamente del examen, sino de la sostenibilidad del director en el cargo que actúe. Y en eso el IPEVA, justamente, cuando evalúa a través del proceso que conduce a la acreditación, el primer momento es la autoevaluación. Y entonces se sostiene al profesor en lo que ha sido seleccionado para ocupar ese cargo. Porque esas competencias que nos ha explicado muy bien el representante del Ministerio de Educación están en una matriz. Y entonces hay que ver cómo a través de su desempeño en la escuela, el profesor es el líder a que nos estamos refiriendo. Porque puede tener competencias de liderazgo, pero luego cuando actúa, ¿cómo realmente se desempeña? Eso es lo importante. Por eso es cuando usted me pregunta cuál es la más importante, creo que es esta. Porque un director que está en el aula y que deja ser, deja pasar y no asume su responsabilidad como un líder auténtico, no se logra el resultado que se espera, y es que los estudiantes aprendan. Ese es el objetivo de una escuela, que los estudiantes aprendan. Padre, ¿qué debió hacer el director o directora de este colegio de Huancayo, por ejemplo, donde, no sé si usted vio la noticia, donde había una profesora que como castigo arrojaba agua a 3, 4 niños que estaban tirados en el patio, ¿no? Les arrojaba agua y es una agresión muy fuerte. Violencia, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer un director en esos casos? Bueno, desde luego, lo primero es poner a esa profesora a disposición de la UGEL. Pero el problema para mí es por qué esa profesora llega a hacer eso y qué proceso pasó en el colegio para que una profesora haga eso que hemos visto por la televisión. Y que probablemente el problema es que eso esté asociado a problemas psicológicos. O que ya esa situación se haya repetido varias veces y haya un director blandengue. Claro, pero entonces, ahora, otra cosa es si esto nos pasa en un colegio público. Porque entonces el problema es que el director tiene que seguir unos procedimientos que ya están marcados, que no siempre son los más efectivos, ni los mejores. Y la respuesta Yo tiene creo que ser un gran rápida, problema hoy en los colegios públicos es que no tenemos psicólogos. En un momento donde vivimos en una violencia tremenda, en un momento donde los problemas de los profesores y de los alumnos son muy graves, no hay psicólogos. ¿Qué pasó con el OVE, con el bienestar, del educando? ¿Quién hace las veces entonces de este tipo de tutorías? Es que todos los profesores tienen que ser tutores, pero hay profesores que pueden ser excelentes profesores de matemáticas y un pésimo tutor. Perdóneme que insista, Rocío, permíteme, con el padre Jesús Herrero, porque usted viene además de una experiencia que es exitosa en el país, como son los colegios Fe y Alegría, que son colegios nacionales y que están ubicados en lugares de verdad donde hay gente muy, muy necesitada. ¿Cuál es allí en todo caso la fórmula que se emplea, padre, para que eso sea realmente una cuna de estudiantes exitosos? Bueno, primero, el tener directores que son líderes,
que saben estar cercanos a los profesores, o sea, conocen todo el profesor, se preocupan por su vida, por sus problemas, etc. Y hay un esfuerzo común en la mayor parte de los colegios de hacer del colegio también y de la institución educativa un espacio lúdico, que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes se sientan contentos en su colegio, quieran a su colegio, vayan contentos a su colegio, y que los profesores traten bien a los niños, a las niñas. Pero eso no quita en que siempre tienes un profesor o dos o tres que pasa por dificultades psicológicas de repente importantes, y entonces tiene a veces actitudes que no es que tú juzgues a la persona y la condenes. Entonces ahí es donde sí ya empiezan problemas, porque no tienes herramientas para, o temas de salud, que se va un profesor, se pone enfermo por 15 días, y aunque el director es verdad que puede escoger y poner al profesor, pero luego los trámites para que paguen al profesor y al final no le pagan, por ejemplo. Entonces, si los alumnos pierden muchas horas de clase, etc., nosotros es que, como uno tiene previsto, salvo algunos imprevistos, cuando hay unas licencias de maternidad, que sé yo, los profesores avisan, ¿no es cierto? Entonces, ya antes de que se vaya, ya sabemos quién lo va a sustituir. Pero luego hay a veces 1000 dificultades. ¿Y los padres de familia qué papel juegan para que eso, en ese conjunto, en esa armonía, para que, digamos, se conduzca bien el colegio? Bueno, importante, ¿no? El padre de familia, para empezar, nosotros no vamos a ningún barrio si no nos llama la comunidad, en Fe y Alegría. Es la comunidad la que llama, con ellos tenemos asambleas, les decimos que ellos van a tener también que participar, no solamente poniendo mano de obra o cosas así, sino fundamentalmente van a tener que participar en escuelas de padres, que nosotros vamos a preocupar también de formarles a ellos, formarles en el sentido que aprendan a formar a sus hijos. Y eso, en Fe y Alegría, es muy importante. No sería concebible Fe y Alegría y sus éxitos sin este aporte de los padres de familia, pero que aportan una cosa que es muy importante, que uno entra al colegio y ve un colegio limpio, ordenado, etc. Porque la limpieza la hacen en los salones, la hacen todos los días los alumnos, y las cosas más generales, por turno, los padres de familia los fines de semana lo hacen. Entonces, para empezar, el alumno va a un sitio que le resulta agradable de ir. Pero también hay padres comprometidos, ¿no? Porque generalmente lo que uno puede decir es pues que lo haga el colegio, ¿no? El personal del colegio, ¿no? Entonces, si los mismos padres están comprometidos... Fe y Alegría es muy importante que el alumno vea que sus papás les interesa el colegio. Y cuando tenemos padres de familia que empiezan a poner problemas al colegio, ese es el principal bullying que hay, que no lo decimos. El principal bullying de los alumnos no se da en el colegio, se da en la familia. Lo que pasa es que ese muchacho, muchacha súper maltratado en la familia, cuando llega al colegio, ¿qué queremos que sea? ¿Una mosquita muerta? Bueno, pues... Y nos está dejando además tareas para que podamos tratar en adelante como temas también aquí de reflexión. Escríbanos a las redes sociales, estamos en el Facebook, también en el Twitter. Por aquí Vanessa Salinas, que al parecer está de acuerdo con la evaluación a los directores de colegios en el país, nos dice: hay que reconocer que en los últimos años se han hecho progresos considerables en la educación, pero maestros y directores tienen que estar a la altura de los nuevos tiempos. Se necesita más programas de educación con calidad, que se les capacite más a nuestros profesores y directores. Doctora Morgan, ¿qué tenemos que entender por educación de calidad aquí en el Perú? Sí, la calidad significa, además no es una palabra, sino que es un esfuerzo continuo. Por eso hablamos de mejora continua. Para que haya calidad se requiere que todos sepan que esto no es un evento, sino que es una preocupación constante. En ese caso, la calidad en el trabajo del IPEBA, y quiero referirme a eso, justamente tenemos los factores, y están los que se está mencionando acá, que se indican la calidad. La dirección institucional. El director que estamos seleccionando ahora tiene que tener ciertas cualidades que tienen que ser evaluables, y evaluables de manera específica. Por eso hablamos de estándares e indicadores. Es un proceso serio en que se establecen estándares tanto para el liderazgo de los profesores y su desempeño. Ahora que el Ministerio de Educación está en un cambio curricular, que se va a una formación por competencias mucho más amplia,
el director tiene que llamar a los padres de familia, a las madres, para que sepan qué es este cambio, qué son las competencias, y que no sean solo los que van a pintar, a arreglar, sino que sobre todo van a entender qué está pasando en la escuela y puedan acompañar a sus hijos. Para que haya calidad se necesita que se conozca qué van a aprender los estudiantes. ¿Qué es currículum? Parece una palabra rara, pero los padres de familia tienen que saber entender qué son competencias. Entonces la calidad se tiene que construir, no es una palabra. Entonces el director debe tener un rol de ese tipo. Cuando se habla, por ejemplo, del proyecto educativo institucional, tampoco es un libro que se copia, es algo que se construye en la escuela, en que participan todos los actores. Y de esta manera se va construyendo la calidad. Nos hablaba antes el representante del Ministerio de Educación, el soporte al desempeño docente. Eso es parte de lo que debe haber en la escuela. El docente no puede ir a enseñar frente a los alumnos sin haber preparado lo que va a enseñar, sin saber qué materiales va a utilizar. Y ese es el soporte, lo que se tiene que recibir desde el Ministerio, la dirección de la UGEL, que tiene que proporcionar a la escuela los materiales que se requieren. Por eso digo, la calidad no es una palabra que se define, es una situación que se construye cada día y en forma permanente. ¿Cómo desarrolla IPEVA el trabajo en los colegios? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Justamente. ¿Qué resultados va encontrando? Sí, vamos encontrando resultados, sobre todo el interés. Ayer, por ejemplo, estuvimos en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, un convenio tripartito entre la municipalidad, el FONDEP, que es el Fondo de la Educación Peruana, y el IPEVA. ¿Por qué? Porque ellos tienen un programa ahí en la municipalidad, primero de ser la ciudad educadora, y además un programa que se llama Escuelas Acreditadas. Entonces las escuelas, 27 escuelas han empezado este proceso para lograr justamente una dirección institucional eficaz en la escuela, y una directora hablaba de una manera que a mí me sorprendió, porque la calidad la tiene muy clara, y eso es lo que tenemos que lograr, no que el IPEVA o que el ministerio digan cómo debe ser. Colegios certificados. Claro, sueño, exacto, ¿no? Acreditadas, parece un sueño pero se va a llegar. En el país hay casi 200 escuelas que están en proceso de autoevaluación primero, con esa matriz que tiene esos factores que dijimos antes, la dirección institucional, el soporte al desempeño docente, la participación de los padres de familia y de la comunidad, la infraestructura y los recursos necesarios, y el quinto factor, que es el uso de la información que se genera en la escuela, porque muchas veces la información que se genera de cómo los estudiantes avanzan no se aprovecha. Por ejemplo, el Ministerio de Educación está midiendo los aprendizajes de calidad en el segundo grado en esta semana. Esos resultados tienen que conocerse en la escuela, ellos los mandan, pero los guardan. Esa información tiene que compartirse con los padres de familia para que sepan cómo va la escuela. Tienen las autoridades, tanto educativas como locales y provinciales, distritales, tienen que saber qué está pasando en la escuela. Queremos un país que sea competitivo, que sea desarrollado, pero empieza ahí, en la familia y en la escuela. Como decía antes Jesús Herrero, empieza en la familia. Si en la familia hay violencia, se va a trasladar a la escuela. Un padre violento tendrá hijos violentos. Y entonces la familia y la escuela empiezan a construir la calidad, y los medios de comunicación que son ustedes. Indudablemente, qué interesante, doctora Morgan, padre Jesús Herrero, y desde el Consejo Nacional de Educación, ¿cuáles son los aportes que se vienen dando para lograr hacer realidad todos estos sueños? Yo creo que hay un muy buen espacio de diálogo con el Ministerio, por la pluralidad que tiene el Consejo. Hay una mirada desde diversos ángulos de vista al problema. Tenemos diálogos constantes. Pero no debe ser muy sencillo. ¿Qué están detectando en el Consejo Nacional de Educación? ¿Es fácil dialogar sobre educación? ¿Ponerse de acuerdo? En fin, ¿hay un norte común? Bueno, cuando hay buena voluntad, sí. Yo creo que la experiencia más rica que he tenido en mi vida, y llevo 40 años trabajando en Fe y Alegría, en la educación, justo ha sido el consejo donde el primer consejo, durante esos 6 primeros años tuvimos que elaborar el proyecto educativo nacional. Y ahí estábamos sentados gente absolutamente diferente.
Claro, nos costó mucho tiempo entrar en acuerdos, mirarnos bien, conocernos, reconocernos. Pero finalmente terminamos elaborando un proyecto educativo nacional que firmamos todos, que los diferentes estuvimos todos de acuerdo. Y uno se da cuenta que cuando tú quieres tener una cosa de consenso, solo es posible si todos cedemos algo. Esto es una cosa que pasaría a nuestros congresistas, que no se ponen de acuerdo pues, para nombrar al Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo, no sé qué. No es posible que los diferentes nos pongamos de acuerdo si es que no cedemos. Entonces, cuando empezamos a partir de en qué puntos todos estamos de acuerdo, incluso empezamos a partir de lo negativo, porque como en lo positivo no terminábamos de estar tan claro, pues en lo negativo decíamos, a ver, ¿estamos todos de acuerdo en que la educación del país está muy mal? Sí, bueno, ya tenemos un acuerdo. Y desde ahí empezar a construir. Entonces, ninguno nos vamos a sentir reflejados 100% en ese proyecto educativo nacional, porque nos falta algo, porque sobra algo, pues no sé. Pero en la medida en que cedimos todos, logramos un documento que hoy es el referente para el Ministerio y que lleva mucho tiempo siendo referente para el Ministerio, que naturalmente es perfectible, perfeccionable y que habrá que revisarlo. Eso me parece muy importante. También en la escuela debería darse eso. Los profesores son diferentes y tienen que aprender a convivir los diferentes y trabajar los diferentes. Y es posible. Bueno, el Consejo, con todas sus diferencias, trata efectivamente. En algunas cosas son opiniones personales y en otras se dan opiniones o escribimos sobre un tema determinado. Y en ese momento, de manera puntual, padre, ¿a qué está abocado el Consejo Nacional de Educación? Un poco esa pregunta va para el común de la gente, ¿no? De pronto dirá el Consejo Nacional de Educación, me suena mucho a teoría, que se sienta ahí un grupo de repente de intelectuales, ¿no? Gente experimentada en educación, pero nada más. ¿Qué le podemos decir ahí? Pues una primera cosa, por ejemplo, el Consejo tiene 2 mesas interinstitucionales, o sea, se ha convocado a otras instituciones que tienen que ver con educación y que trabajan con educación y que tienen como misión, una tiene que ver con descentralización y con dirección de los colegios y gestión de los colegios. Entonces se elaboran pensamientos que podamos pasar al Ministerio a través de diversas formas, ¿no es cierto?, de lo que pensamos cómo debe ser la gestión, etc. Entonces es una especie de apoyo para el Ministerio. Hay otra que tiene que ver con aprendizajes, otra que tiene que ver con desarrollo docente, donde en este momento estamos abocados a querer hacer una gran encuesta nacional que permita saber cómo se sienten hoy los docentes, qué piensan hoy los docentes. No son sino insumos, ¿no?, para que las autoridades tengan material que les sirva para eso. Y la otra cosa que no quiero dejar pasar es la enorme preocupación que hay en el Consejo, y estamos insistiendo en ello, que es con la educación tecnológica y con la educación técnica, ¿no? Esto se está descuidando mucho en el país y resulta que el país está importando mano de obra. En un país donde hay, pero estamos importando mano de obra porque no hemos formado técnicos. Entonces ahí hay una gran preocupación, hay todo un equipo que está estudiando eso para poder hacer propuestas. Señora Peregrina, se me quedó una pregunta. El IPEVA está en proceso de acreditación de los colegios. ¿Trabajan en el ámbito público solo o privado también? Claro. El IPEVA y todo el enseñanza tiene que ver con toda la educación pública y privada. Y justamente, ¿por qué? Porque el Estado tiene que garantizar a todos una educación de calidad. Es un derecho. Pero de los colegios que hay en el país, o sea, no solamente los colegios. El enseñanza tiene que ver también con la educación superior. Técnica. Y ya mencionado, no, también superior, universitaria. Justamente Jesús Herrero acaba de mencionar la importancia que tiene el proyecto educativo nacional. Y justamente su importancia está en que cubre toda la educación. Y la educación superior es una prioridad también del Consejo. Y es un momento completamente importante porque se tiene que cambiar la educación superior, tanto técnica como universitaria. Tiene que haber una oferta educativa que responda a las demandas del desarrollo nacional
y también a que estas personas que egresan de la educación superior, técnica o universitaria, puedan insertarse en el trabajo y que tengan las competencias para hacerlo, ¿no? Y que tengan una vida realmente de calidad, que es lo que les preocupaba ahora en las preguntas, ¿no? De acuerdo, pero mi pregunta iba más, o sea, en la evaluación que ustedes van haciendo de los colegios, ¿qué deficiencias se encuentran, por ejemplo, a nivel de gestión de los directores? Sí, justamente lo que se está haciendo ahora es evaluar la gestión en los directores. Los directores todavía no han asumido el liderazgo pedagógico, o sea, lograr que los estudiantes aprendan. Generalmente, no digo todos, pero generalmente se preocupan más por la parte, digamos, formal, y por eso continuamente están en la UGEL, preocupados por los recursos, por lo que necesita la escuela, más en la forma material. Entonces creo que el principal problema, y eso es lo que aspira el concurso, en que los directores asuman su liderazgo pedagógico, para que la escuela realmente logre los resultados que no estamos alcanzando ahora. De tal manera que en las evaluaciones que hace el Ministerio de Educación se eleve el número de estudiantes que puede comprender bien lo que lee, exacto, que puedan conocer de ciencia, de ciudadanía, que sean ciudadanos competentes, que puedan realmente desempeñarse de tal forma que cuando lleguen a la educación superior estén listos. Ahora la educación superior, tanto técnica como universitaria, consideran que los estudiantes no vienen preparados, como usted dice, no comprenden lo que leen, y eso es increíble. Se va a evaluar justamente este año también en quinto y media la comprensión lectora, para ver cómo llegan al término de la secundaria, exactamente. Bueno, permítame, vamos a cumplir con Cecilia Sánchez, que nos dice a los invitados qué futuro le encuentran a la reforma magisterial y qué prioridades debería tener. Bueno, yo creo que para empezar, el tener una reforma magisterial, por lo menos ya tenemos un instrumento que quiere mejorar sustancialmente a los profesores, que los profesores, como en tantas otras carreras, puedan tener una proyección, que tengan mejores salarios. No digamos que es que la nueva ley ya les pone super salarios. No estamos ni mucho menos a nivel de Finlandia, pero tampoco nos podemos comparar con ellos. De todas maneras, en Finlandia, la carrera que todo el mundo quisiera hacer es educación. Sí, lo contrario nuestro. Bueno, si queremos mejorar la educación, no digo que lleguemos a esos niveles, porque son comparaciones un poco odiosas. O sea, uno ve todo lo de Finlandia, etcétera, que no tiene nada que ver con nosotros, pero nos dan rutas por donde debemos caminar, ¿no es cierto? Y esa es una de las labores justamente también del Consejo Nacional, ¿no es cierto? Señalar rutas, opinar de oficio, etcétera, para tratar de que podamos encontrar caminos en que sea posible mejorar la calidad de educación. Advertir también que no es solamente comprensión lectora y razonamiento matemático, o sea, que lo que tenemos que construir son ciudadanos. Por eso la evaluación que va a hacer el Ministerio de Educación a los alumnos de quinto grado va a incluir ciudadanía, ¿no? Claro. Exactamente, cómo se desenvuelve en el mundo de la que rodea, claro, su relación. Pero yo sí creo que la ley de reforma magisterial, una vez que se entienda bien, etcétera, en el país a todo el mundo, no es una cuestión solo del profesorado, le cuestan mucho las reformas. No nos damos cuenta que los países se modernizan, etcétera, y nos cuestan las reformas. Sí. Porque preferimos estar instalados y preferimos... es por eso que hay 166, creo que son más de 1000 docentes los que han interpuesto acciones de amparo en este concurso de directores para porque un poco como que están como dueños del puesto, ¿no? Y que hay como 400 en Arequipa, leía recientemente que sí se le está dando además la razón. En ese reclamo que están haciendo. Doctora Marga, ¿usted también podría dar alguna aporte? Claro, por supuesto. Yo soy maestra. Y cuando ejercía hubiera querido que hubiera una carrera pública magisterial. A eso aspirábamos los maestros desde hace mucho. Y lo que sucede es que hay miedo a la evaluación, como dice Jesús. No hay una cultura de evaluación. Porque hay maestros en el Perú, yo los he visto ahora desde el cargo que tengo, cómo se preocupan por aprender. Pero hay un grupo que ya no quiere someterse a una evaluación. Entonces, la carrera nos da esa oportunidad para poder ascender.
¿Qué nos pueden decir, perdón, ambos, a los docentes y directores también, que este sábado y domingo van a rendir su evaluación, su prueba de conocimientos, ¿no?, en el marco del concurso de acceso a directores y subdirectores? Ya con ello, para ir cerrando ya el que han dado un paso importante, que es una gran oportunidad para todos los docentes que quieren ser directores, y es una esperanza para el país, son una esperanza. Así que atrévanse a hacer una evaluación de lo mejor, porque necesitamos que estos docentes que aspiran a ser directores mejoren las escuelas. Tengamos, como dice el Consejo Nacional, la escuela que queremos, la educación que queremos al 2021, que es una tarea que hay que construir, una calidad que hay que construir. ¿Usted, padre? Bueno, yo lo que diría es que se den cuenta que estamos construyendo procesos que es importante para ellos también ser evaluados. O sea, a mí, yo en todos los cargos que he tenido, siempre he pedido que me evalúen, porque la única forma que tenemos todos de crecer, no digo ya solo de mejorar, sino de crecer como personas, es que estemos abiertos no solamente a que nos echen incienso todos los días, que es lo que nos gusta, ahí maravilloso, no, sino que me digan las limitaciones que tengo, las carencias que tengo, porque eso es lo que me va a hacer crecer. Si nadie me lo dice, o yo no tengo un espacio evaluativo donde me dé cuenta las limitaciones que tengo, pues voy a seguir con las mismas limitaciones. Y vuelvo a repetir, o sea, no es un problema de documentos, de doctorados, etc. Pues yo me pongo de ejemplo. Yo, un desastre como profesor de primaria. Un desastre. Y bueno, pues tenía muchos títulos. Si a mí me hubieran hecho en ese momento una evaluación, yo hubiera aprobado, pues tenía un montón de estudios. Pero pobres niños. Sí, pobres niños. Pobres niños. Y yo, por supuesto, también, ¿no? Bueno, muchas gracias, Padre Jesús Herrero, doctora Morgan, por su participación en el programa. Rocío, nos quedamos con varias conclusiones. ¿Quieres compartir alguna de ellas luego de esta conversación? Sí, bueno, la importancia, como dicen nuestros invitados, de no tenerle miedo a la evaluación para seguir creciendo como profesionales y como personas, ¿no? Eso. Y lo importante de estar consciente que estamos construyendo, como todo en la vida, que empieza de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, ¿verdad? Construyendo calidad, que tiene que ser sostenible además en el tiempo, como nos decían nuestros invitados. Muchas gracias a ustedes por seguirnos. Será hasta una próxima. Que tengan buenos días.